Hoy quiero hablarte sobre todas las fuentes de ingresos que yo tengo, no con el objetivo simplemente de decir, mira todo lo que estoy ganando, sino con el objetivo de que tú puedas ver en tu negocio, en tu plataforma, en tu marca personal, cómo tú puedes maximizar las fuentes de ingreso que recibas. Y la razón es que mientras más fuentes de ingreso tú recibas, mucho menos riesgo tiene tu negocio a la hora de cualquier cambio. Es básicamente una manera de diversificar, de la misma manera como uno diversifica su portafolio cuando uno está en proceso de inversión. De esta misma manera uno puede diversificar sus fuentes de ingreso. Entonces, quiero comenzar con contarte que la mayoría de las fuentes de ingresos que yo tengo vienen de mi marca personal, ¿no? Entonces, si comenzamos con mi marca personal, la marca personal Víctor Hugo Manzanilla, y te las voy a decir un poco en el orden cronológico de cómo aparecieron en mi vida, ¿no? Lo primero que yo hice fue un blog, ¿verdad? Y el blog, liderazgohoy.com, yo escribí artículos sobre liderazgo, sobre emprendimiento, sobre productividad. Todavía escribo artículos. Y este blog empezó a crecer y empezó a tener tráfico, ¿verdad? Y ese tráfico que llegaba, leía en los artículos y yo por un tiempo coloqué aquí publicidad. Entonces, la publicidad que tú colocas en tu blog es una manera de empezar a recibir un ingreso. Al final, yo quité la publicidad por una sencilla razón de que me empecé a dar cuenta que mucha de la publicidad que salía en mi blog más bien alejaba a la gente que me quería seguir a mí o a la gente que entraba en contacto con mi contenido, lo alejaba para la competencia o lo alejaba y le vendía cosas que no los ayudaba a ellos realmente a crecer en su vida profesional y personal, que era el objetivo que yo tenía. Entonces, al final yo eliminé la publicidad acá, pero sin embargo, es importante saber de que esta es una de las fuentes de ingresos que utilicé por un tiempo, tuve por un tiempo. Puedes tú también hacer si tienes un blog o tienes una plataforma donde estás creando contenido. Porque la otra que vino después fue el podcast Liderazgo Hoy, que se transformó realmente en uno de los emblemas de crecimiento de mi marca. El podcast descargas de más de 1 millón de personas al año. Y este podcast tiene una publicidad. Entonces yo tengo también aquí, si ponemos, también tengo publicidad. ¿Y qué quiere decir? Que cada episodio que yo publico me pagan por impresiones. Entonces, básicamente diferentes compañías pagan por la cantidad de descarga que tiene ese podcast, te pagan una cantidad de dinero y entonces de esa manera tienes un ingreso que no lo podría llamar como pasivo, pero lo interesante es que a medida que tu plataforma empiece a crecer y crecer y crecer y llega un momento donde cualquier podcast que tú publicas lo descargan 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas en una semana y eso te permite tener un ingreso sustancial simplemente por dedicarle 30 segundos a 1 minuto de tu podcast a hacer publicidad sobre algún producto o servicio. Después del podcast vino también lo que era YouTube y YouTube ya tiene integrado todo un sistema de publicidad donde básicamente por cada cantidad de views que tú tengas, si activas la publicidad, monetizas las vistas que están teniendo. Ahora, es importante entender que tanto en el blog como en el podcast, como en los canales de YouTube, no esperes hacer una gran cantidad de dinero inmediatamente, pero sí es importante que sepas que sí puedes hacer una gran cantidad de dinero. Simplemente tienes que tener consistencia e ir produciendo contenido de una manera, digamos, consistente. Y eso te va a permitir ir creciendo tu audiencia, ir aprendiendo qué es lo que ellos quieren, ir aprendiendo cómo comunicarte con ellos mejor. Y a medida que tu audiencia crece, estos niveles de publicidad siguen creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, al final sí se pueden transformar en una parte sustancial de tu ingreso, solo que toma tiempo llegar ahí. Después de esto, la otra fuente de ingreso tiene que ver con los libros. Y lo que a mí me encanta de los libros es que yo publiqué varios libros. Tengo mi nuevo libro que acaba de salir ahorita, Emprendedor, Conquista el Arte de los Negocios. Mi primer libro que se transformó en bestseller, Despierta tu Héroe Interior. Tengo también acá El Planner del Éxito. Es decir, lo bueno de estos libros es cuando tú publicas un libro, 2 de ellos yo los publiqué con una publicadora, 3 de ellos, perdón, con una publicadora. El Planner del Éxito lo publiqué yo mismo, lo autopubliqué. Es que esto te permite tener un ingreso pasivo. Es decir, tú trabajas 1 mes, 3 meses, 1 año creando el libro, pero después cada vez que tú vendes el libro, tú estás ganando una regalía por ese libro y esa regalía puede ir creciendo, creciendo, creciendo y esto se transforma en un ingreso significativo también y es un ingreso pasivo. Esto es uno de los ingresos más poderosos que tú puedes tener porque después que lo haces una vez, no tienes que preocuparte, sigue creciendo, creciendo, creciendo y sigue llegándote dinero. Entonces, estas son 4 fuentes de ingreso dentro de mi marca personal. Después viene la fuente de ingreso más poderosa de la marca personal, que es lo que tiene que ver con infoproductos. Los infoproductos son productos, básicamente como la palabra lo dice, son productos de información. Son productos donde la gente paga por aprender algo.
En el caso mío, yo tengo un producto muy exitoso que se llama Academia de Héroes. Más de 1000 personas han pasado por ese programa. Es un producto de productividad y éxito. Tengo un producto que se llama Emprendedor University, donde hemos tenido también cientos y cientos de estudiantes, más de 600 estudiantes para el momento. Es un producto para enseñar a las personas cómo emprender con éxito. Tengo otro producto que se llama Pro Coaching University, que es un producto para ayudar a las personas a convertirse en coaches exitosos de negocio. Entonces, esos productos son realmente donde ha venido el grueso de ingreso en mi marca personal. Y lo interesante de los infoproductos es que los infoproductos no solo te dejan significativa cantidad de dinero, sino que los infoproductos tienen lo que se llama costo marginal cero. Es decir, que cuando tú haces el infoproducto, sí tienes que invertir en crearlo, en hacerlo, en venderlo. Pero luego que ya tú lo empiezas a vender, cada producto que tú vendes después, prácticamente toda la utilidad es tuya. Es decir, el producto no tiene costo variable. Es decir, no importa si vendes 100 o 1000, el costo es lo mismo. El costo fijo es exactamente igual. Entonces, mientras más vendes, más utilidad tienes y eso permite generar mucho dinero. Y cuando tú tienes una estructura donde tienes contenido, tienes libros, tienes infoproductos, puedes crear embudos de venta un poco más automatizados que te permiten generar una fuente de ingreso sustancial, muy poderosa y muy interesante acá. Esa es, digamos, la parte un poquito detrás de cámara de un poquito más automatizada, digámoslo yo, un poquito más ingreso pasivo. Pero también existen dos más que son consultoría, consultoría. Cuando tú construyes tu marca personal y te conviertes en una autoridad, un experto en un tema, tú puedes cobrar por consultoría, puedes tener clientes en consultoría y también tienes lo que son speaker o conferencista, ¿no? Vamos a poner speaker o conferencista, donde te pagan por ir a dar una conferencia. Pero lo interesante es que todo esto terminan siendo fuentes de ingresos muy buenas. Un speaker puede hacer muchísimo dinero por una hora de conferencia. Eso sí, lo interesante de este modelo de negocio es que todo se une entre sí, porque mientras más grande es tu plataforma, mientras más grande es tu blog, mientras más grande es tu podcast, mientras más grande es tu canal de YouTube, más dinero ganas en publicidad, pero a la vez más te pagan como speaker. ¿Por qué? Porque eres una autoridad más grande. A la vez más te pagan como consultor porque eres una persona más importante y más reconocida. A la vez más libros vendes porque todo esto. Entonces, lo interesante de este modelo de negocio de marca personal es que a medida que tú vas creciendo en cada una de estas áreas, hay una sinergia muy grande entre cada una de ellas. Y no es que simplemente una sola crece, sino si te pagan más como speaker, entonces vendes más libros. Si vendes más libros, más gente te quiere como speaker. Y todo esto funciona de una manera con mucha sinergia y muy poderosa. Y nuevamente, lo bueno es que como tienes diferentes fuentes de ingresos, que esto es lo que yo he construido, en los momentos de crisis, como por ejemplo la pandemia, cuando pasó la pandemia se cancelaron todos los eventos. Entonces mi ingreso como speaker llegó prácticamente a cero por un año. Pero no importa, porque así como mi ingreso como speaker llegó a cero, el ingreso como infoproductor se multiplicó porque más gente estaba en su casa y más gente quería hacer cursos online. Y más gente compró libros porque la gente estaba en su casa y quería leer más. Entonces, cuando tú desarrollas diferentes fuentes de ingreso, tú te proteges y proteges tu negocio de lo que serían los cambios del mercado, crisis que pueden suceder, cosas que no tienes en tu cabeza que no has pronosticado. Eso tiene que ver todo con la marca personal. Ahora, yo particularmente tengo otra fuente de ingreso como CEO de Microsoft o Microsoft. Microsoft es la compañía donde yo soy CEO y también dueño, donde tenemos una sal baja en sodio, donde creamos una marca de snacks y botanas. Entonces, lo que sucede como CEO y lo que yo quería contar un poquito respecto a las fuentes de ingreso acá, es que como compañía, nosotros tenemos un producto que se llama Microsal. Y ese producto Microsal, nosotros se lo vendemos a empresas que quieren mejorar sus niveles de sodio o disminuir sus niveles de sodio en la comida sin afectar el sabor. Sin embargo, el ciclo de venta de este producto es relativamente lento, porque las compañías tienen que recibir la muestra, las compañías tienen que hacer pruebas, las compañías tienen que trabajar y a lo mejor hasta cambiar el arte de sus productos. Entonces, eso puede tomar un tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa? Como yo no quiero, como estamos hablando aquí, poner todos los huevos en una misma canasta, si este proceso es muy lento, entonces, ¿cómo yo puedo crear otro producto que me balancee un poco y me disminuye el riesgo? Entonces de ahí nace la marca de snacks y botana que se llama Salt Me. Y esa marca de snacks y botana, que la tengo acá donde tenemos papitas fritas, potato chips, full sabor, bajas en sodio, lo que estamos buscando son ciclos de ventas más cortos. Queremos que
la gente, aquí tenemos un negocio en Amazon, o sea, tenemos e-commerce, y aparte de e-commerce tenemos en ciertos retailers o tiendas. Entonces, ¿qué es lo que yo busco hacer acá? Disminuir el riesgo. Es decir, si e-commerce está teniendo éxito, pero el retail no le está yendo bien, no importa porque este está cubriendo las fallas de este. Si Microsal está muy lenta, entonces tengo SoldMe para poder ayudarla a crecer la compañía. Si de repente Microsal empieza a tener muchísimo éxito, a lo mejor SoldMe no le está yendo tan bien, Microsal me está ayudando a mantener la compañía. Entonces, la idea acá es que tú puedas ver tu negocio, ver tu vida y empezar poco a poco a desarrollar diferentes fuentes de ingreso que minimicen tu riesgo y maximicen tus probabilidades de éxito. Exactamente igual como tú tienes un portafolio que está balanceado, de esa misma manera puedes construir tu negocio y tu vida de una manera que esté balanceada. Y algo importante que había hablado hace un minuto era que una de las fuentes de ingresos más poderosas que tengo es los libros, porque los libros son ingreso residual, ingreso pasivo, y muchas personas que conozco han querido aprender cuál es el proceso para lanzar un libro. Entonces, yo te explico todo el proceso, cómo hice para lanzar mi libro Emprendedor, cómo construí todo el modelo de negocio, cómo hice todo paso a paso para poder generar ese ingreso pasivo, y te lo dejo en este video que si te interesa te va a ayudar muchísimo.